Destruye la batería en 10 minutos o menos. La batería surge a inicios del siglo XX. Sus principales componentes como bombo, caja y platos ya existían en las orquestas clásicas y las fanfarrias militares. El origen de la misma se relaciona con el jazz, aunque claras diferencias tecnológicas para la época. Dicha batería de jazz es heredada de un pasado ancestral donde los materiales de que está hecha tienen un significado muy espiritual en diversas culturas por el globo. También acarrean el sufrimiento de un pueblo, el africano, martirizado durante generaciones. Todas sus partes surgen de diversos países ajenos a su lugar de creación, Estados Unidos, siendo el bombo y la caja de Europa, los platos de Turquía y de China, los toms de China, de África y de los indios americanos, y fueron ensamblados por músicos que se dedicaban a los tambores, pero muy desconocidos. Solo se sabe que apareció por primera vez en los bares y los tratos alrededor de 1980. 1900 a 1910. En Estados Unidos durante estos años las orquestas tocaban con 3 o 4 percusionistas, uno para la caja, otro para el bombo y los demás para los diferentes elementos como platos, cajas chinas, etc. O solamente dos si se tocaban fanfarrias. La creación del pie de caja y sobre todo del pie del bombo, comercializado en 1910 por Ludwig, permite ensamblar los diferentes elementos para que sean tocados por menos instrumentistas. La llegada del Ripton y la necesidad de músicos para las salas de baile termina de hacer concretar el ensamblaje de la batería, donde un solo instrumentista tocaba los elementos ya mencionados. La batería en sus inicios no tenía el ensamblaje que conocemos hoy en día. Los parches son de piel de animal, el bombo es muy grande, con pequeños accesorios unidos a él, campanas, woodblocks, pequeño plato suspendido, y tiene un solo tom-tom llamado tom-tom chino con dos parches montados directamente sobre el cuerpo de madera. En esta época, el papel de la batería era el de seguir y mantener el ritmo de la fanfarria, pero con un estilo musical muy similar al de las marchas militares. Los bateristas utilizaban los rudimentos del tambor clásico, pero con un fraseo diferente, directamente inspirado en las orquestas de paradas, los redobles menos rígidos, sin compás y acentuando solo el primer tiempo. 20. En esta década los constructores de material proponen aportar mejoras tecnológicas en todos los aspectos, pero la mejor en lo que respecta son los primeros toms afinables que apenas eran conocidos y usados. Accesorios que se fijaban de cualquier manera al bombo, las primeras y sobre todo el pie de Charles, que hasta entonces era demasiado rudimentario, llamado low boy o soft cymbal. En esta época la música de jazz se hacía para bailar, la batería tenía solo la misión de mantener el ritmo y marcar los tiempos fuertes en el bombo, que aún era grande y pesado, que a menudo era reemplazado por el base. Resulta curioso observar que aún no se utiliza el plato ride para hacer cambiar el tiempo. A final de los 20, el único medio que un baterista tenía para llamar la atención era el de efectuar algún que otro solo en la entrada de la canción o bien en algún otro momento al hacer una subida de volumen. Afortunadamente aparecen los primeros pioneros de la batería como Baby Dodds. Este es el primer baterista que hace solos en las canciones, quizás debido a su pasión, como Surly Singleton, que fue el primer baterista que se preocupó de utilizar los distintos colores sonoros de la batería. De los 30 a los 50. En los 30 se ve una necesidad de música para bailar. Los clubes de baile proliferaban por doquier y de esta manera aparecen numerosas orquestas de baile y una gran cantidad de beat band, así como numerosos grupos de jazz y otros tipos de música que florecían en estos años. Y resurge enormemente la necesidad de contratar bateristas de ritmo. Los fabricantes mejoran enormemente la calidad de todos los materiales que conforman estos instrumentos e incluso se hacen inventos que mejoran la interpretación. El pedal de Charles, por ejemplo, que se convierte ya en totalmente operativo, es definitivamente quien cambia la sonoridad completa de este instrumento e incluso la manera de llevar el ritmo. Igualmente, la aparición de los soportes de platos que hasta ahora se soportaban sobre el bombo anuncia la aparición del plato ride que revolucionaría por completo el devenir de la batería. Poco a poco, casi sin que los propios bateristas se dieran cuenta, todas estas transformaciones los librarían de los encasillados ritmos, bases y liberarían sus manos, trasladando el ritmo del bombo a los platos, dejando así libre la cabeza para hacer avanzar la batería hasta como la conocemos hoy en día. Los toms como pellejos afinables se imponen definitivamente los toms bases sobre soportes inventados por el constructor Sinclair Land.
hace una aparición fundamental e incluso algunos se montan con un pedal para poder cambiar la afinación. Algunas piezas como Sin Sin Sin, orquesta de Benny Goodman en 1937 con Gene Krupa, las baquetas contribuyen a hacer evolucionar la imagen de los bateristas que se convierten en verdaderos solistas de las orquestas, llegando incluso a liderar sus propias formaciones. Igualmente el set de Gene Krupa se convierte en la batería estándar para todos los músicos de jazz y orquestas, y los fabricantes comienzan a proponer a los instrumentistas destacados que les dieran ideas para una construcción más mejorada, llegando así la época en que las baterías se convierten en el set de instrumentos que hoy en día conocemos. Muchos y distintos bateristas marcan este periodo. Sidney Beckley es uno de los primeros en anunciar la transición hacia la batería con un swing inmejorable, una técnica muy depurada, una versatilidad magnífica para la ejecución de solos. Aunque llega enseguida Papa Joe Jones, que desmilitariza la batería y le aporta musicalidad y melodía, así como una interrelación con el solista. Se dice de él que es el primero en tocar el Charlie y utilizar el plato right. Difícilmente se puede evocar el periodo bebop sin mencionar a Kenny Clarke, ya que el primero en suprimir del bombo la necesidad de tocar los cuatro tiempos fuertes y además introduce la sincopa, haciendo así de su estilo una pieza fundamental de la evolución de la música de jazz, de orquesta y definitivamente la interpretación de la batería. Siempre se destaca de él su pasión con las escobillas. 50 a 60. La evolución más importante de este periodo es la aparición de las pieles sintéticas para las cajas, bombos y tom-toms, comercializados por primera vez en 1957 por Remo. El fabricante Rogers propone en 1959 el primer sistema de sujeción de toms verdaderamente articulado, fijado sobre el bombo. La aparición del rock and roll asociado al desarrollo de la tecnología, discos, televisión, etc. y el show business pone a los instrumentistas en primer lugar de la sociedad. El boom de grupos como los Beatles, Rolling Stones, etc. popularizan aún más el instrumento entre las generaciones más jóvenes. Los fabricantes se proponen ofertar todo tipo de materiales, desde la batería para debutantes como los modelos de gama alta. La enorme cantidad de baterías de Rod, cada una con su propio estilo, contribuyen a la mejora desorbitante de la fiabilidad y la sonoridad de este instrumento. Para hacer frente a la cantidad de grabaciones que se efectúan en estos momentos, aparece por primera vez una figura que no se conocía hasta entonces: el baterista de estudio. E igualmente, los 60 ven la aparición de las primeras estrellas de la batería de Rod como Keith Moon, The Who y sobre todo John Bonham, Led Zeppelin. Aunque aún se puede ver la influencia del jazz en todos los bateristas del momento, poco a poco cada estilo va desarrollando su propio sonido y sus propias características, apareciendo casi inesperadamente una serie de bateristas que desarrollan por completo y llevan hasta el límite la técnica de ejecución de la batería. Entre ellos destaca sin duda alguna Buddy Rich, quien además de ser el técnico más grande que ha dado la batería, se convirtió con los años en un verdadero presentador. Elvin, Tony Williams, etc. son otros de los más representativos de este periodo, una verdadera joya en la evolución de este instrumento. 70s a la actualidad. El desarrollo musical de muchos grupos de esta época se debe a la proliferación de toms y platos en sus baterías. Los dos toms sobre el bombo se convirtió en algo normal en cualquier fabricante de baterías, y los demás sistemas de sujeción y soporte se vuelven cada vez más normales y fuertes. Y es a partir de los años 80 cuando se inventan todo tipo de soportes, herrajes, pies, etc. Hasta la aparición del Rod, que aguanta todo el sistema de soportes. Los 70s ven la aparición de fabricantes japoneses, Prin, Tama, Yamaha, que poco a poco se irían comiendo a las marcas americanas y europeas gracias a su bajo costo rendimiento. Este es el llamado final para la total popularidad de ese instrumento. El mayor aporte de este periodo es la aparición de los primeros toms secuenciados, emergiendo de la nada una gran cantidad de baterías electrónicas, ritmos pregrabados, cajas de ritmos, etc. Y aunque esto no supone ningún avance técnico, sí que es una cuestión física del instrumento y la sonoridad del mismo. No, supone un avance enorme. Muchos y grandes bateristas marcan el comienzo de este periodo. Aparece el estilo Jap Rod Fusion, revelado una raza nueva de bateristas absolutamente apasionados como los Vinnie Colaiuta, David Clates y Dennis Chambers de hoy en día. Estos son Jap de Jonathan, gran improvisador y con una independencia asombrosa; Billy Cobham, quien es el más técnico de todos los bateristas; Steve Gadd, gran dominador de todos los estilos musicales. Algunos grandes nombres de la historia de la batería. No me gustaría que se me olvidara nombrar alguno, aunque su aporte no haya sido tan significativo como otros. Son sin duda algunas la gran base de la historia de la batería: Chet Webb, Max Roach, Philly Joe Jones, Harv Lennet, Roy Haynes, Berhan Purney, Trevor Manson, David Garibaldi, Steve Copeland y otros grandes pioneros que seguro que se me pasan.
En conclusión, solamente la tecnología de concepción de los nuevos instrumentos nos dirá hacia dónde nos llevará la nueva visión del ritmo en este instrumento. Y la electrónica ya nos llevó hacia una sonoridad sin límites, pero el mañana nos dirá qué le espera a nuestra batería y su clásico ritmo.